el conformismo. Yo tengo un bonito ejemplo, les voy a compartir de eso. Y en los días de pandemia yo he vivido el conformismo. ¿Cómo? Así como decía el gobierno, enciérrense ¿dónde? En la casa. Ya, no van a salir. Tal día nomás van a salir. Bueno, yo he sido bien obediente, puntual. Me he quedado, no he salido porque yo soy artesano, yo no trabajo para mí. Me quedé en casa. No van a salir, no he salido ni a la calle, un ratito a comprarme, eso sí, pero no he ido a trabajar, no he venido ni a la ceja siquiera. Ya, y bien conforme, nos cocinamos, lavamos, recogemos la casa, algunos trabajitos hacemos en casa, bien contento. Nos habíamos ahorrado algo, feliz gastando de eso. Yo no he ganado en toda la pandemia que estábamos encerrados, solo he conseguido 80 bolivianos. 80 bolivianos. Pero después que ha pasado la pandemia, me cuenta la gente, los hermanos, la gente había ganado hasta auto en la pandemia. ¿Cómo? En la noche se habían venido a la ceja comercial, habían cargado mercadería al día siguiente a vender, habían comido carne de lo mejor y habían tenido buen dinero. Pero yo gastando nomás. Entonces, yo conforme con lo que me han dicho es pandemia, no hay que salir, contento. Pero otra gente había aprovechado. ¿Y cuántos también hayamos quedado así? ¿No? Entonces yo de esto saco también, hermanos, quiero darles esta conclusión. Muchos hermanos antiguos, con lo que somos antiguos, nos conformamos. Soy miembro, soy pastor, ya tantos años he venido, ya tranquilo, ya. Se confía. Esos, los antiguos se conforman con lo que ha venido muchos años. Y hay algunos hermanos que estaban en la iglesia, pero han retornado al mundo. Después de unos años ya regresan también a la iglesia. Ellos están conformes nomás, regresan, se sientan ahí, se sientan normal. Eso no está bien. Gracias, que ha vuelto. Pero ¿qué tiene que hacer el que ha regresado, hermanos? ¿Sabían eso? Hay un versículo que dice, ¿no? Levántate donde has caído. Eso tenemos que hacer. Si te quedaste, ¿qué es lo que te ha causado para que te quedes? Eso tienes que reconocer delante de Dios de todo corazón. Entonces está remediado ese punto. Eso. Ahora los nuevos. Hoy día había algunos hermanos nuevos que han llegado, hemos contado. Siempre llegan a la iglesia. Pero los nuevos que han llegado también tendrán que sentarse ahí nomás. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar, ¿qué? La salvación. Tienen que procurar. No tiene que estar sentado con los antiguos tranquilo. Él tiene que estar preocupado de su vida espiritual. Y es bíblico. Evangelio de San Juan 3:3, si no me equivoco, ahí está. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo tiene que procurar nacer de nuevo. No tiene que quedarse ahí nomás. Así que, hermanos, ni el antiguo, ni el que ha regresado, ni el nuevo tiene que estar conforme con su vida.
Todos tenemos que preocuparnos de nuestra vida, pero a estas alturas de la vida cristiana de nosotros, se nos ha pescado lo que es el conformismo. ¿Quién está libre de conformismo? A ver, levante la mano. ¿Quién está libre de conformismo? Todos estamos sumidos en eso. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que ponernos en alerta, ¿no? Bien, solamente eso más quería puntualizar, hermanos. Qué bien que han venido. Yo estoy muy agradecido al verles. A muchos no les conozco, a muchos, a muchos. Aquí muy poco puedo enumerar a los que conozco, que está pastor más de edad, que está aquí adelante sentadito. A él conozco, ni su nombre no recuerdo, pero lo conozco. A Andrés Escalante, ¿no? Con él hicimos intercambio de pastores locos, o sea que de obreros, aquel año 2008 o 2007. ¿No? Hemos hecho intercambio con la Junta Mensual Bautista Saavedra, ¿no? Nos conocemos con él, conozco a Santiago, y conozco también a Porfirio Snayo, su esposa, y posiblemente algunas hermanas por aquí también conozco, pero mayoría no les conozco, ¿ya? Pero son muy conocidos en Cristo, eso sí, muy conocidos, y estoy feliz por haber estado por aquí. Bien, esta tarde, hermanos, quiero compartir unas palabras que puedan servirnos en la vida. Vamos a hablar algo sobre el mandato de velar. El mandato de velar, hermanos. A ver, vamos a tratar de superar cansancio esta tarde. A ver, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El versículo lo sabemos de memoria muchos. Jesús había dicho a sus discípulos, aquel momento cuando él tenía que llegar a la cruz, antes de eso oró Jesús con sus discípulos y Jesús pidió a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne que todos poseemos es débil, débil. Y por esto, a ver, un poco vamos a hablar, ¿qué es velar? Velar significa observar una cosa, una persona o cosa, atender cuidadosamente. Velar. A ver, hermanos, yo tengo una anécdota muy, creo que he fracasado en velar en eso. Les cuento, no soy de la ciudad. Mis principios han sido la provincia. Soy pastor de ovejas. Un día estuve pastoreando ovejas en un lugarcito, unos 15 ovejas o 20, ahí estaba, ahí nomás a la vista. Y yo para no dormir, ¿qué hice, hermanos? Porque siempre hay allá en el campo, si duermes, el zorro viene, te puede robar. Y yo teniendo en cuenta eso, me he precavido. Para no dormir, me he subido como a estas alturas a una roca. Encima estaba sentado, vigilando mis ovejas, vigilando.
Pero ¿qué pasó? Ahí encima hace viento todavía. Pero ¿qué ha pasado? Ya no había estado velando bien. Me había dormido un poquito. Había cerrado mi ojo. Pero para mi sorpresa, ¿qué se me presenta? De repente abro mis ojos. El zorro, más o menos, del hermano que está parado, hermano representante al medio, de esa distancia, ¿quién me había estado mirando? El zorro, así. Y yo estaba dormido en ese momento. ¿Estaba velando bien o no? Ya había cerrado el ojo. Me he descuidado. Me venció el sueño. Entonces, hermanos, de eso nos habla, ¿no? Observar una persona o cosa. Observar quizás sin parpadear. Porque si vamos a cerrar un momento, de pronto puede haber una sorpresa. De eso nos habla la palabra esta tarde. ¿Ya? Atender cuidadosamente, vigilar. Muy importante para cada cristiano el velar en nuestra vida para el retorno de Cristo. Importantes, hermanos, velar de cada uno de nosotros. De lo que les he contado, eso sería secundario. Bueno, gracias a Dios, el zorro no me ha sorprendido, me he despertado a tiempo. Pero si dormía un poco más, hubiera perdido ¿qué? Una de mis ovejas. Hubiera perdido. Pero me he despertado a tiempo. Y ahuyentado el zorro, se ha escapado. Pero también el zorro es astuto. Si yo lo voy a seguir de atrás del zorro, detrás del zorro, algunos saben, hermanos, el zorro ¿qué hace? Me va a hacer perder la vista y va a regresar por otro lado, ya va a estar con la oveja. Entonces yo no lo he seguido, sino que solo me he ahuyentado, me he escapado cerca de mis ovejas. Entonces me he librado del peligro. Así que hermanos, hay que ser vigilante. Ahora, ¿qué es el zorro para nosotros? El diablo, ¿no? El diablo. ¿Cómo anda, dice? Como un león rugiente. Alrededor para, para devorar a alguien. Entonces, por eso es que tenemos que velar. A ver, más adelante vamos a estar viendo. Entonces, de eso vamos a hablar, velar. Cada cristiano, todo cristiano, empezando del pastor, el miembro, el concilio, el obrero, la hermana, el hermano, el joven, el niño, si estamos en el camino del Señor, tenemos que velar para no caer en esa sorpresa, en esa astucia del diablo. Bien, a ver, vamos adelante. Velar con firmeza. Velar con firmeza. Vamos a leer en 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Ya, 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí la palabra dice, estad firmes en la fe. ¿Qué es ser firme? ¿Qué será ser firme? Este machón que miran ahorita,
¿Será firme o no será firme? ¿Cuántos años han visto estar ahí? Yo creo que ya debe tener más de 20 años, si no me equivoco, porque no he visto construir, pero he escuchado. Me hablaba el hermano Blas Condori, ¿conocen? No, él me hablaba que estaban construyendo, pero no he llegado en ese entonces. Entonces tiene muchos años ya. Este machón jamás puede estar chueco alguna vez así, o alguna vez recto también, sino va a mantener siempre su postura. Ahí siempre se va a quedar. Así también nosotros tenemos que mantener nuestra fe, firmes en la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? ¿Qué es nuestra fe? En primer lugar, hemos alcanzado la salvación, la santidad. Pero luego, ¿qué más nos espera, hermanos? ¿Qué más? ¿Dónde pensamos llegar? Al cielo, al cielo. Eso es nuestra fe. Eso es nuestra fe. Yo digo, hermanos, a estas alturas de mi vida, no tengo otra mirada que esperar. Alguna otra cosa. Mi anhelo y mi deseo es llegar al cielo. Eso es lo que más no quiero descuidar. Puedo descuidar el dinero, puedo descuidar otras cosas, pero perder el cielo, ¿qué tal sería? Mira, hoy estamos aquí sentados. ¿Cuánto más estaremos sentados? ¿Y cuánto tiempo has estado sentado aquí? Echar a perder todo eso, ¿qué tal sería? No tendría sentido, hermanos. Por eso tiene razón la palabra al decirnos, velar y estar firmes en la fe, en lo que hemos creído. Había una mujer en el Antiguo Testamento, una mujer, hermanas deben recordar, había una mujer que era decidida. ¿Quién es? Débora dice, pero yo digo otra, había otra más. A Ruth. Ruth. La decisión de esta mujer es bastante firme. ¿Qué dice ella? Ya, a ver, vamos a leer, a ver, Ruth, capítulo 1, así dice, ¿no? Versículo 16, 17, vamos a leer. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué decisión de esta mujer? Bueno, la historia es larga. Su suegra Noemí dice, volvete a tu tierra. Ten otro esposo, puedes conseguir, puedes casarte, puedes tener hijos. Pero la Ruth dice, no, voy a ir a tu pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. ¿Dónde voy a morir? Dice, donde tú vas a morir, ahí voy a morir. Donde a ti te van a enterrar, sepultar, allá también voy a ser sepultado. Era una fe decidida. No ha querido siempre hasta que lo que más me bendice, hermanos, de esto, de la Ruth, a causa de esa decisión, hoy Ruth está contado en la familia real de Cristo. Ahí es la bisabuela de David.
la bisabuela de David. Y de ese linaje, ¿quién nació? Cristo. Por su decisión, se ha involucrado en esa familia. Eso es lo que más me bendice, hermanos. Nuestra decisión, nuestra firmeza, nuestra fe de llegar al cielo, de servir a Dios, tiene que ser firme como de esta mujer, hermanos. ¿Ya? Eso tenemos que vivirlo nosotros, hermanos. Esa fe tiene que vivir en nosotros. ¿Qué más dice? Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. ¿Cómo podemos explicar esto, varonilmente? Ser valientes como hombre, pero también debe haber hombres que tienen miedo, ¿no? ¿Varones alguna vez han tenido temor? Sí. Si nos pasa a veces, en algún viaje, en algún momento, puede ser de noche en un lugar vacío, pero la palabra dice, portaos varonilmente, como varones. Eso nos dice, tenemos que comportarnos como varones, como hombres reales. Pero también hay hombres que se escapan. Alguien mencionaba de Débora. Yo creo que hay un varón que la acompañaba, era un poco temeroso, pero la Débora era decidida, valiente, una mujer valiente. Tenemos que ser así. Luego también, eso también por otro lado quiere decir, no tenemos que ser inmaduros, tenemos que ser hombres valientes de Dios. Todos ya seremos maduros. ¿Qué es ser maduro? Hermanos, la palabra nos pide, la Biblia, la palabra de Dios nos pide que seamos maduros espiritualmente. Maduros espiritualmente. Entonces, eso tenemos que ser delante de Dios. Esforzaos. Eso es otra palabra también. Esforzaos. ¿Qué es esforzarse? Bueno, yo personalmente veo, hermanos, toda actividad, toda cosa que emprendamos necesita esfuerzo. Tenemos que procurar constantemente. No tenemos que descuidar. El que ha esforzado siempre logra, pero persona que no se esfuerza no va a lograr nada. Yo sé que aquí debe haber muchos estudiantes, muchos que han logrado muchas carreras. Aquella persona que se esfuerza siempre logra algo, pero si no se esfuerza, el estudiante que no se esfuerza se va a aplazar, se va a rendir. Entonces requiere esfuerzo. Para el cristiano también requiere esfuerzo. La palabra dice en el Evangelio de Mateo, esforzaos a entrar por donde dice, por la puerta estrecha. Hay que esforzarse. De verdad hay que esforzarse. Pero estos días estamos esforzando, hermanos. ¿Estamos esforzando o no estamos esforzando? ¿Cuál sería nuestra calificación? Muchos están esforzando, pero los muchos tampoco no están esforzando. Si podemos esforzar, podemos asistir en estos cultos. Ahí es donde esforzamos, nos acercamos, procuramos, nos arreglamos nuestra vida, oramos, testificamos. Lo hacemos todo eso. Parece que estamos descuidando lo que es esforzarse. Por eso estos días alguien de los pastores decía, si estamos arreglando nuestras vidas,
tenemos a veces arreglos, algunas reconciliaciones. No lo estamos haciendo, estamos haciendo pasar. ¿En sus hogares se están perdonando, hermanos? ¿O así nomás estamos? Siempre tenemos algunos pequeños roces en la casa. Que sepa pues, el hombre también que sepa, la mujer también que sepa, así nomás. Yo nunca estoy conforme, a veces como varón sé equivocarme en palabra, en mis decisiones. Debo decir, mira esposa, esto no debía decirte, perdóname. Debo esforzar, no debo quedarme ahí. Y no solamente eso, ¿dónde más nos equivocamos? Yo recién nomás anterior semana me quedé en mi trabajito y bueno, un cliente viene, me reclama y un poco yo quise alterarme. La razón, la vía no era por lo que yo tenía que alterarme, sino podía haber otra vía. Y por la tarde dije, no estoy bien. Así no debería ser mi salida. Podría haber de otra forma charlar. Entonces dije, Señor, aquí todavía estoy fracasando. No debo ser así más adelante. Debo cambiar mi actitud. ¿Estará bien así? Sí. ¿Cuántas veces pasa con nosotros? En todo aspecto. Entonces es importante, hermanos, examinarnos a nosotros mismos si estamos bien o estamos mal. Bien, eso es lo que hemos visto en este versículo. Ahora, vamos a ver también otro versículo, velar, porque el fin también se acerca, el fin se acerca. Vamos a leer un versículo, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios, porque sed sobrios y velad en oración. Eso dice la palabra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, hasta aquí estamos viviendo, estamos disfrutando de muchas cosas. Disfrutamos del alimento. Yo siempre digo, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, nos falta alimento, sufrimos de alimento, tenemos por demás. A veces yo paso por La Ceja, por la 12 de octubre, por ahí abajo, comida en cantidad, en carros grandes está. Pero también mi hermano que vive en el extranjero me cuenta, en esos países solamente se compra por kilo. No se puede encontrar por quintal, por arroba. Eso no hay, sino es en paquetitos, ya preparado. Pero aquí tenemos todo. Pero también podemos mirar un poco hacia la tecnología. Creo que la tecnología se nos ha pasado más allá, lo que antes no había. En mi tiempo, yo cuando era jovencito, solo había la radio y ¿qué más? La televisión. Y eso todavía cuando era chico veía la televisión negro y blanco. Eso era. Pero hoy ha avanzado bastante la tecnología. No solamente eso, muchas cosas han avanzado, muchas cosas. Y recuerdo también en mi pueblo, yo recuerdo, no había luz, no había agua potable,
Pero después que regreso, después de unos 30 años, ya hay energía, ya hay luz en casas, hasta ya tienen pila. Por eso yo digo a veces, si es que estas cosas hubiera habido en mi pueblo, yo no me hubiera venido a la ciudad, me hubiera quedado allá, pero no. Todas esas cosas han avanzado, pero la Biblia dice en esta tarde, más el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, poquito yo recuerdo, allá en 1980, esos años, los pastores nos predicaban de estos adelantos tecnológicos de la computadora. En los años 80 había computadora en Bolivia, no había ni para ver, pero nos hablaban, el pastor Teodoro más que todo nos hablaba, hay computadora, de eso van a controlar, dice. Pero hoy las computadoras han llegado a toda familia, a cada mano. Entonces ya no es algo de novedad, sino es algo ya útil. Entonces, hermanos, todo lo que vemos, pero el fin se acerca el fin, hermanos, de todo eso, se acerca el fin. Y la Biblia está escrito, la ciencia va a permanecer así. ¿Qué dice, hermanos? La ciencia acabará, dice. La ciencia acabará. Todo lo que vemos no va a ser lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Sed pues sobrios. ¿Qué será sobrio? Poquito vamos a usar, aunque yo no entiendo, hermanos, lo que es ser ebrio. En otras palabras vulgares sería borracho. ¿El borracho cómo es? ¿Cómo camina? Tambalea, no está firme, ¿no? A uno y otro lado camina, hasta puede caerse. Pero no dice así. El creyente, el cristiano tiene que ser sobrio, sano, firme. Tenemos que caminar. ¿En qué manera podemos ser sobrios? O sea, ¿en qué manera podemos ser como borrachos, como ebrios? El creyente también se comporta así, a este lado también, a este lado también. Hay muchas doctrinas diferentes en este tiempo ha aparecido. Muchas doctrinas, muchas iglesias con sus prácticas diferentes. Algunos danzan, algunos hablan de prosperidad. ¿Qué más? Hablan de sembrar, hablan de ungir una ropa, hablan de colocar aceite, hablan también de orar sobre las ropas. También alguna vez he visto de sonar con la Biblia. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas. Algunos de nuestros hermanos también alguna vez ya lo han hecho eso. Por eso tenemos que ser sobrios, no tenemos que tambalear. Nosotros, tal como hemos venido, tenemos que permanecer así. Tenemos que ser sobrios, no tenemos que tambalear como los ebrios, como los borrachos. Velad en oración, nuestra velar, tenemos que velar en oración constantemente. Por eso a veces hablamos mucho, si estamos orando o no estamos orando, cada uno somos conscientes. ¿Cómo está nuestra oración? En velar. ¿Qué tanto nos estamos orando?
¿Cómo nos estamos orando? ¿Está dulce nuestra oración? ¿O así nomás ya es una costumbre nomás? ¿Cómo rezan el Padre Nuestro? De principio a fin, nada más, amén, y listo. Eso no es oración, se ha convertido eso en un rezo. La oración tiene que ser fluido, diferente cada momento. Entonces tenemos que hacerlo. Por eso, ¿por qué? El tiempo del fin se acerca. Será cualquier momento, puede ser, pero yo no puedo decir esta tarde, tal fecha va a ser, aunque la gente habla. El año 30 puede ser, dice, pero yo no puedo decir eso, porque la Biblia dice, ¿quién sabe del retorno de Cristo? Dice, nada más el Padre, ni los ángeles, nadie sabe. Así que no tenemos nosotros el derecho de poder fijar el tiempo. Puede ser ahora, puede ser la semana, no lo sé, pero solo Dios sabe. Bien. A ver, también tenemos que velar para no pecar. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos de nosotros, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, la primera parte lo vamos a tomar en cuenta. Velad debidamente y no pequéis. Velar para no pecar. Ya no pecamos, hermanos, o nos persigue el pecado. ¿Qué diríamos en esta tarde? A ver, ¿cuántos ya no pecan? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Habrá alguien que ya no peca siempre nada? Ay, hermanos, ¿será que no robamos? ¿Será que no peleamos? ¿Será que no adulteramos o fornicamos? Pero hay pequeñas cosas. Pequeñas cosas. ¿Será que nos murmuramos? ¿Mucho o poco? Muchas veces, a veces, somos muy libertinos para murmurarnos. ¿Será que ya no miramos con nuestros ojos a nuestros hermanos? ¿Ya no miramos? Miramos. ¿Será que ya no señalamos con nuestro dedo? Señalamos. Pequeñas cosas parece. Por eso, hermanos, hace rato les hablaba. Dios nos habla, hermanos. Hace rato les decía un poquito en mi trabajo. Yo me he alterado poco. No será mucho. Pero esa mañana, al despertar a las 4 o 5 de la mañana, me viene un versículo. Un versículo de la palabra. Las moscas muertas dan, no recuerdo exactamente, dan mal olor al perfumista, dice. Está en Eclesiastés. Las moscas muertas. ¿A quién le gusta la mosca muerta? No nos gusta, no queremos ni ver. Pero a veces, hermanos, nuestras pequeñas actitudes, un pequeño enojo, una pequeña alteración de nuestra vida es la mosca muerta. Son cosas que a veces nos llegan a nuestra vida. Ahí es donde pecamos. Por eso, para no pecar, tenemos que velar. Tenemos que velar. Por eso vuelvo a mencionar de Pedro. Jesús esa noche a sus discípulos ha dicho que velen por lo menos 1 hora. Pero los discípulos velaron, no velaron. ¿Qué hicieron? Se durmieron todos. Y se durmieron, y se durmieron,
Llegó la hora y fueron. Jesús ya estaba preso y los discípulos estaban ahí cerca de Jesús. Ya habían abandonado. Hasta el mismo Pedro. ¿Qué ha pasado con Pedro? Negó esa noche. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué ha caído así? ¿Por qué? Porque no había orado. Jesús muy claro dice, para que no entres en tentación. Pero estos discípulos no habían orado. Por eso cayó en esa tentación de negar. Así que, hermanos, tenemos que velar, tenemos que orar constante para no pecar. Entonces, ¿cómo tendríamos que orar en la mañana? Dios, guarda mis ojos. Dios, guarda a mí. Con la boca, con la lengua, ¿pecamos o no pecamos? Pecamos. Entonces, ¿cómo tendríamos que orar? Señor, guarda mi lengua. Guarda. Pon guarda. Bien una chapa, un candado, para que no hable. Es muy libre nuestra lengua. Tenemos que velar para no pecar. En todo aspecto. Mentalmente pecamos o no pecamos. Pecamos también, nos llegan pensamientos indebidos, pensamientos que no convienen delante de Dios. Pecamos. Entonces tenemos que velar y orar. Bien, luego también vamos a leer otro versículo. Velar para ser libres de nuestro adversario. Primera de Pedro 5:8. Muy conocido este versículo, repetimos, leemos muchas veces. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí encontramos, hermanos, la palabra de Dios a través de Pedro dice, sed sobrios. Nuevamente, encontramos esa palabra. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente. ¿Saben ver el león rugiente? Cuando el zoológico estaba aquí se escuchaba. Pero ahora que ya no existen los leones, yo creo que no podemos escuchar. Y en Mayasa ya no hay leones. Pues que existe todavía, parece que ya no hay. Bueno, quizás hay, pero su rugido es muy fuerte, es como para asustarse. Pero ¿quién ruge así? El diablo dice, camina alrededor de nosotros para poder devorarnos, para poder comernos. Constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar. El diablo no duerme, dice no la gente. ¿Tienes razón o no tienes razón? Tienes razón, porque el diablo es espíritu, no duerme. No tiene necesidad de dormir, de descansar. Su trabajo es constante. ¿Hasta dónde va a trabajar? ¿Hasta dónde nos va a seguir, hermanos? Hasta el último momento, hasta el último suspiro, el diablo va a trabajar, hermanos. Por eso es que tenemos que velar, orar, para no caer en sus artimañas del diablo. Entonces nos busca alrededor nuestro para devorar, para hacernos desaparecer. Hermanos, tenemos que tener ese cuidado de velar y nuestro adversario, este adversario quiere decir un oponente legal, un oponente cotidiano, diario, uno que se opone el adversario todos los días. Va a estar en tu delante, va a estar en tu atrás, va a estar en el mercado, va a estar en la casa, va a estar en la calle. En todas partes va a estar el diablo para oponerse. Porque es un oponente cotidiano, diario.
constante en cada lugar, porque es espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder contrarrestar? Solamente tenemos que orar, velar. Importante velar, hermanos, en oración. A ver, últimamente vamos a leer, velar la venida del Señor. Eso es nuestra tarea también. Evangelio de Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad. Orar constantemente, porque no sabemos de la venida del Señor. Puede ser pronto, puede ser a la larga. Hermanos, tenemos que velar. Si no lo vamos a velar, podemos fracasar. Entonces, hermanos, hermanas, esta tarde, de esa manera yo quiero, hermanos, ponerles en alerta a la subjunta anual Ciudad de La Paz. Tenemos que velar. Hay cosas que hemos descuidado en nuestra vida espiritual. Orar, esforzarnos, portarnos varonilmente. Todas esas cosas nos faltan, pero tenemos que retomar, tenemos que velar, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Hermano, hermana, ¿cómo estamos hoy? ¿Y cómo pensamos seguir adelante? Esta tarde, hermanos, yo les invito para que podamos orar y velar esta vez más y velar todos los días para que podamos vencer todas esas artimañas del diablo que viene. Para concluir, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 2:11. 3:11. 3:11, no es 2:11, van a disculpar. 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús dice a la iglesia, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Jesús nos dice, siempre en toda la era de la iglesia, dijo, vengo pronto, lo que tienes, lo que has recibido, la salvación y la santidad, tenemos que retenerlo, tomarlo, para que ninguno tome nuestra corona. Hermanos, corremos el riesgo de poder perder también si nosotros no lo velamos. Hermano, hermana, en esta tarde podemos orar una vez más. Estando en esta subjunta anual, podemos encomendar nuestra vida para seguir adelante, para seguir con esa firmeza, para acabar la carrera, así como hemos decidido. Tenemos que retener nuestra fe, tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que esforzar. Hermano, hermana, en esta tarde, oraremos a Dios, nos acercaremos, y no solamente hoy, oraremos y velaremos todo el tiempo que Dios nos ha permitido, hermano, hermana. Que Dios bendiga en esta tarde. Vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios de todo nuestro corazón para que Él esté con nosotros en toda nuestra vida. Que Dios bendiga, hermano.